¿Qué mejor lugar para hablar de Plutón en Acuario, la libertad, Neptuno en Aries y Urano en Géminis que en el Arco del Triunfo? Este video es especial, directo desde la Tierra de la Libertad. La libertad es no tener ninguna prohibición y hacer lo que querés o poder elegir. Y esto te puede adelantar 100 años y tus decisiones ser mucho más coherentes si sabes de qué se trata. Así que vamos a este video que te puede abrir la cabeza y ayudarte un montón en estos tiempos tan cambiantes. Y sí, va a sonar aquí, en el hermosísimo Arco del Triunfo, la campanita. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Si suelto el teléfono, toda la mierda. Sí, mi amor, acá en plena calle y hay que agarrar el teléfono por las dudas. El mundo está peligroso. Vamos a hablar de la libertad de Plutón en Acuario. El Arco del Triunfo, que bueno, en realidad lo construye Napoleón para motivar a sus tropas, hace mucho frío como verás, también nos retrotrae a los principios de la Revolución Francesa y a la idea moderna de la libertad. ¿Por qué digo moderna? Porque Sócrates hablaba de la libertad, pero la hablaba desde un lugar sutil, abstracto, que es el que vuelve. Sócrates estaba preso y decía: yo soy libre. No porque no pueda moverme, no soy libre. Yo puedo pensar, me puedo conocer a mí mismo. Puedo simplemente eso, pensar, yo ya soy libre. Entonces, ese concepto de Sócrates no es el que ahora tiene la gente. Ahora es, para algunos, el libertinaje, que se llama hago lo que quiero. Y para otros es poder tomar decisiones. Entonces estamos más en el afán de uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, Rousseau, que era el contrato social, ¿no? El acuerdo, que es un poco lo que trae Plutón en Acuario, lo comunitario. Yo hago algo en tanto y en cuanto sea útil, sea práctico, sea consensuado con los demás. Entonces mi libertad termina donde empieza la del otro. Sería algo de esta libertad positiva, porque yo puedo elegir conociendo las reglas, no de esa libertad negativa donde, y bueno, tengo límites y restricciones. Lo que estamos hablando con este Plutón en Acuario, y ahora le vamos a agregar Neptuno en Aries, son los límites, porque Neptuno en Aries es disolver los límites de tu propia capacidad del lugar de gestión, de acción. Entonces vos decís, ¿hasta dónde yo puedo? ¿Hasta dónde me compete elegir? Entonces ahí la libertad no es que sea restringida, pero sí está, no sé si condicionada, está de alguna manera encuadrada en un concepto. Para llegar a ese concepto tenemos que ir a tu ideología. Y ahí viene algo fundamental, tu ideología. ¿Cómo se llega a una ideología? Lo que hasta ahora había sucedido es que era por herencia, es decir, heredo la de la familia, lo correcto, lo moralmente aceptado. ¿Qué pasó después? Vino la enciclopedia de Diderot, que ni siquiera vio la Revolución Francesa, y dijo, si el pueblo no tiene saber, ¿cómo va a poder elegir? Va a repetir las mismas cagadas. Entonces la enciclopedia, la acumulación del saber, trajo la nueva idea de libertad. Empezó ahí. Entonces, Plutón en Acuario, que fue la Revolución Francesa, que recordemos que el nacimiento de Estados Unidos fue con Plutón en Capricornio, y que Lafayette, por ejemplo, era amigo de Washington, es decir, que pasó el océano estas ideas, viene de algo comunitario, algo del pueblo, ¿sí? De hecho, es la burguesía. El famoso cuadro La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, que está en el Louvre, que es una mujer, digamos, no es la estatua de la libertad toda prolija, divina, es una mujer burguesa luchando, desaliñada, descansada, peleando, para nada elegante, si se quiere,
y hasta está los muertos de un lado y los muertos del otro, los muertos de la nobleza y los muertos del pueblo, como diciendo, la libertad se consigue con sangre, eso es lo que transmite, es decir, Delacroix quiere decir, sigan peleando por la libertad. De hecho, habla también de la expansión, porque hay un pequeño hombrecito en el final del cuadro, como diciendo, hay que seguir expandiéndola, hay que seguir llevándola, porque si se queda acá en París, sonamos. Bueno, esto es un afán muy jacobino, ¿no? Muy de hacerlo todo juntos, se diría de izquierda, lo de jacobinos, que eran más rebeldes, no eran, digamos, bueno, los girondios eran ya el grupo más, de la nobleza que querían, los burgueses más moderados, no nobles, perdón, los burgueses más moderados que querían, pero a través de la ley. Entonces, esta idea de libertad masiva que fue la Revolución Francesa, hoy sería desde cada individuo. El individuo necesita consensuar las reglas, necesita ser partícipe, involucrarse, no dejarse guiar por un líder. Yo creo que es el final de la representatividad. De hecho, esa lucha, que les cuento que Neptuno estaba en Libra cuando fue la Revolución Francesa, es decir, en el signo opuesto al que va a entrar ahora. Entonces está hablando de los conflictos, de los no acuerdos, de la confusión de lo que es legal y lo que no es legal, es decir, el cambio de lo justo o injusto. Y fíjense que los Cordeliers, que eran el grupo burgués o el popular, mucho más, de hecho estuvo lo que se llamó el terror, que fue un año de confusión, de cambios de la asamblea y demás, que son propios de Neptuno en Libra. Ahora pasa por el individuo, porque va a ser en Aries, y es, bueno, ¿en qué me siento libre? Porque no es libertad, es tener los mismos derechos todos. Eso sería algo legal, eso sería más Neptuno en Libra. Ahora es lo que cada individuo siente que es libertad. Y Urano en Géminis, los que la entienden, los que lo saben, van a ser los que se adelanten. Entonces, en esta tierra que tiene que ver con la libertad, creo que el concepto mismo de libertad es el que cambia. El hacer lo que uno quiere también lo puede hacer esclavo del deseo. Me dejo llevar por el instinto. De hecho, hay personas que hasta están proponiendo, digamos, tenemos que ir que es ser humano, porque la libertad es una característica, una cualidad de la conciencia, por lo tanto del ser humano que es portador de conciencia. Entonces hay quienes dicen, el animal no es libre, porque no porta conciencia, por ejemplo, pero ¿qué pasa con la crueldad y mi decisión de ser cruel? ¿Qué pasa con los niños que todavía no tienen figura legal de personería jurídica? Digo, todo esto está evaluándose en vista de lo que es la inteligencia artificial, que nos obliga, tiene conciencia, no tiene, porque, bueno, es más inteligente que algunos. Entonces, ¿tiene conciencia? ¿Eso indica, es indicador de conciencia la inteligencia o es solamente el procesamiento de datos? ¿Qué es la conciencia? Va a ser como el gran clic. ¿Puedo amar y ser libre? ¿O amar es ser esclavo? Porque amo, entonces significa que voy a estar dependiendo de mi deseo. O eso es un amor de una Afrodita pandemos, es decir, mundana, material, y no la Urania, que es el amor sublime. ¿Puedo amar y no ser esclavo? ¿Y qué es ser esclavo? Soy tan libre que puedo elegir ser esclavo. Hubo un debate maravilloso en Ovejas Negras, porque ya di el tema integrados de libertad, sí se habla de esto, hasta hay un grupo de astrología y filosofía, hay grupos de apuntes, porque no es solamente qué va a pasar la astrología, quiero que abran los ojos de una, a ver si te muevo el teléfono para que veas. No puede ser que quieran, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, saber qué va a pasar, ¿no te esclaviza? Entonces, ¿qué carajo es ser libre? Buscar el propósito de vida. ¿No es ser esclavo? Porque una vez que lo encuentro, es listo, cagué, soy eso, no puedo hacer ninguna otra cosa. No, a veces no se entiende la dimensión de lo que estoy pidiendo, ¿sí?
no es ser esclavo o ser libre, sino quiénes somos. La libertad es caótica. Yo digo, la libertad es el cero. El cero, es más, fue cuando hay una interrelación con el mundo árabe, que son los que inventan el cero, la nada. En Occidente, muchos matemáticos, sobre todo los italianos, no lo aceptaban porque decían, no es un número, no asigna cantidad, no hay nada en lo material, la nada no existe, ¿no? Con un basamento muy empírico. Bueno, también podemos decir la libertad no se toca, ir a David Hume, entonces como no se toca es un concepto abstracto que no sirve y no existe, lo que no se toca no existe, ¿ok? Entonces, vamos a una época de mucha sutileza, vamos a dar lugar y dar, digamos, más importancia a todo lo que tenga que ver con el mundo invisible, sutil nuestro. Entonces, ¿qué es este cambio de paradigma? Muchos te hablan del propósito de vida. ¿No te esclavizaría? Muchos te hablan del amor de pareja. Algunos lo creen esclavo. Entonces, ¿por qué? Porque están en una libertad negativa. No quiero bloqueo, no quiero restricciones, no quiero límites. Pero nosotros somos limitados. De hecho, yo no podría vivir si no como, si no respiro, si no tengo agua. Estoy limitada. Entonces, volvemos al concepto. ¿Puedo aplicar en un mundo que no haya reglas, que sea infinito, que no tenga ningún límite, cuando en realidad mi existencia es limitada? De hecho, hasta tengo una existencia, sabemos que lo único certero es que todos no morimos. O el Cristo vino a decir que no es solamente Jesús, son los Cristos, Jesús es el de mayor marketing, el que más se conoce, vinieron a decir, no tienen límite, pero espera, no tengo límite ¿cómo? Porque la materia se define como algo limitado. Entonces, seguir pensando en que suceda lo que vos carajo querés, caprichosamente, seguir pensando que la libertad es simplemente los derechos, ¿sí? Porque los derechos también crean obligaciones. Me parece que estamos en un sesgo muy, muy chiquito y se va a abrir un panorama, va a venir una nueva filosofía que es la cuántica y ahí sí vamos a hablar de otra cosa. Entonces, ¿qué concepto trae la cuántica? ¿Qué concepto trae esta libertad? El concepto de la utilidad. Si da resultado, si la construyo, si hago algo con eso. No es solamente una sensación. El deseo motiva, el deseo esclaviza. ¿Cómo me libero del deseo? Cumpliéndolo, construyendo, moviendo, produciendo. ¿Cómo me libero de la atadura de una pareja que digo que me ama o del amor? Siendo parte de, integrándome, interviniendo. Por eso la comunidad va a ser sustancial, va a ser más que la familia ahora, porque es el lugar donde me voy a sentir libre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo el consenso, las reglas, el descubrirme, el autoconocimiento. Yo creo que volvemos a ese Sócrates que digo, mientras que yo pueda pensar soy libre, no importa el mundo material, ¿no? El deshacer eso, el ser soberano en mi vida. La elección, pero la elección viene acorde, digo, yo creo que la persona que ignora, no digo ignorante porque la ignorancia es el mal más fácil de curar, agarra un libro. La persona que aún ignora es la persona que no quiere restricciones. La que entiende las restricciones y sabe elegir es la nueva libertad, que creo que acá, en este lugar, se quiso fundar y que vuelve, pero vuelve de una manera, digamos, muy particular, desde lo individual. Ya no es la masa, ya no es buscar la representatividad, ya también es la independencia ideológica. De hecho, les di una clase desde acá, desde el Arco de Triunfo de los secretos y misterios del ocultismo y la astrología de Napoleón. Bueno, eso tenés que estar en las comunidades, mamita y papito, sí. Acá abajo en el botón unirse, te podés unir. Ellos también tuvieron clases desde lugares misteriosos, desde Notre Dame mismo, desde adentro. Les di clases desde adentro. Travel Mare le pusieron, son unos genios. Así que espero que puedas
unirte, además es sumamente accesible, es de 400 pesos argentinos, porque desde Amantes te da para arriba, ¿sí? Y ahí también accedes a los 51 videos mensuales. Ahora el entrenamiento estuvo en enero, el entrenamiento para la intuición, no sé cuándo va a salir este video porque estaba todo enero programado, pero para que sepas todos los beneficios, las lunas nuevas y llenas por casa y demás. Entonces, justamente es un país, no es por juzgar, ¿no? Porque el juicio habla de todo lo que tiene entidad, es perceptible de juicio de valor. Pero hay mucha incoherencia, porque por ejemplo estaba rodeado de científicos, pero le daba bola a su taróloga Lenormand, Napoleón. Se hablaba de la enciclopedia, la ilustración, pero había una ideología cuasi religiosa. Se quería, dividir la nobleza, la religión del Estado y de la libertad de los individuos de elegir, y sin embargo se quería obligar a la libertad, porque también la otra, ¿no? Si yo tengo que decidir, tengo que ser libre, ¿no es también una obligación? Digo. Es decir, que el concepto de libertad como algo infinito ya sería un poco incongruente, porque nosotros somos seres finitos. La cuántica va a traer un sesgo totalmente diferente. La cuántica está matando al empirismo, matando a lo fáctico, porque está diciendo lo que ves es realmente incompleto, no es lo que es, no podés dejarte llevar por la información del mundo sensorial, y por lo tanto lo empírico de la ciencia, lo demostrado, cae. Pero eso también influye, digamos, yo de hecho digo, mi filosofía es cuántica. ¿Por qué? Porque lo que importa es el sujeto. Entonces tenemos que volver a redefinir sujeto, individuo. ¿Quién sos? Entonces, ¿en qué concluimos? En poder de una puta vez darte el permiso de conocerte y no seguir fórmulas. A ver, el interrelacionarnos, porque la única manera de aprender sobre nosotros mismos es relacionándonos. Es la única manera. Ahora, no son fórmulas, ¿sí? Que alguien me diga cómo se hace, porque como le resultó al otro no te resulta a vos. Como las dietas. A uno les pega y a otro no. ¿Viste? Entonces, este nuevo concepto de libertad va a estar circunscrito a cada individuo. ¿Cuál es la libertad de cada individuo de acuerdo a las condiciones en las cuales vive o lo que anhela? Ya no va a ser algo aplicable a todo individuo. Lo masivo se acabó, nos estamos yendo de Piscis. Ahora, que todos sí tengan la misma oportunidad. Ojo, que lo que digo puede ser políticamente incorrecto, porque hay mucho de repensar, ¿no? El individuo de acuerdo a qué o a quién. Entonces, desde la tierra de la libertad está o reside en que te conozcas. Si no te conoces, no vas a poder hablar de libertad. Un individuo no es libre porque tiene todas las posibilidades, sino porque conoce todas esas posibilidades. Elegir viene de la mano de saber. Entonces no todo el mundo es libre, o no todo el mundo elige ser libre. Y tiene que tener algo construido. Por eso no soy amante del propósito de vida. Porque el propósito de vida es como me identifico por una edad, por una religión, es otra manera de identificación de etiqueta, es otra manera de sesgarte. Obviamente vos vas a estar contento, contenta porque la elegiste, porque la descubriste, pero no es ese el afán, es que puedas seguir indagando, que no te quedes en eso. Mientras puedas seguir pensando, como decía Sócrates, voy a poder seguir eligiendo y ser libre. Y no son las limitaciones del entorno de la materia. Creo que los descubrimientos científicos que se van a estar dando de materia oscura y demás van a ser algo que nos cambie la percepción, como esta confrontación con la inteligencia artificial y quiénes somos. No es tan fácil. Y lo religioso, por lo tanto, el religar con la divinidad, que ya no es algo que sea de propios sacerdotes, que ya no es algo de un dogma,
la espiritualidad se dividió de la religiosidad, empieza ahora con una cuestión totalmente distinta. La espiritualidad puede estar la respuesta de esa libertad. De hecho, Notre Dame es el camino a la salvación, lo que cuenta. Yo se los dije en mis comunidades. Ojalá estés allí y lo hayas podido ver. Desde París, desde la Tierra de la Libertad, de Plutón en Acuario, de Neptuno en Libra, pero ahora tenemos a Neptuno en Aries y Urano en Géminis, que ya estaremos hablando más para el 2026, pero el saber. Gracias a todos por haber estado allí. Un placer poderles transmitir, hacer un video desde aquí con el tema relevante de mayor discusión y que te va a hacer pensar y que además, si vos no, porque vos decís, bueno, no importa, la vida, todos los días tengo que ir a trabajar, ¿eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en pared, ¿por qué? ¿Quién dijo que tenés que hacer? Y si no, no puedo comer, ¿no hay otra manera? ¿En serio? No sos libre. Besito y no a la bolsa. Y siempre queda algo. Qué loco que en la tierra de la libertad, del pueblo y demás, cosas tan lujosas, no sé si se nota allá, que está la del Louis Vuitton, todas las marcas de Champs-Élysées, ¿no? Y el Arco del Triunfo, ¿no? Como que de alguna manera quieren la nobleza. ¿Sabes por qué cortaron la cabeza? Es un ritual esotérico, porque es la única manera que no resuciten. Esta es una tierra de resurrección, lo expliqué en mis comunidades por qué, y bueno, después, si no, métete en mis comunidades, mi amor, lo siento mucho. Pero es la única manera de la no resurrección, y tiene mucho que ver con Juan el Bautista. Pero te espero en mis comunidades, lo seguimos por ahí.